Hola, hola, mi nombre es Romina Blate, yo soy médica cirujana de Humana Consultores y hoy día vengo con este taller dirigido principalmente a los varones, en realidad a toda la familia, todos tenemos un hombre, un varón conocido a quien podemos darle estas recomendaciones. Y el objetivo y lo que vamos a conversar hoy día va a ser sobre las enfermedades, la prevención de estas enfermedades y qué chequeo hacer dirigido al género masculino. Así que vamos adelante. Bueno, primero partir por qué es importante hablar de estos temas, ¿ya? Y por qué es tan importante esta palabra del autocuidado, que es la que vamos a hablar ahora y que está muy relacionado con toda esta información, ¿ya? ¿Qué es el autocuidado? En realidad el autocuidado son todas las medidas, hábitos, elecciones que nosotros hacemos a diario respecto a nuestra alimentación, nuestro sueño, los vínculos y que en el fondo deben o deberían ser dirigidos a poder sentirnos en equilibrio. Por eso es tan importante el autocuidado. El autocuidado uno siempre piensa que tiene que ver o como algo más superficial, generalmente como como más de hacerse masaje y todo eso, pero no tiene que ver solo con eso, eso también puede ayudarnos en el cuerpo emocional. El autocuidado también tiene que ser de que seamos responsables de todas las decisiones, respecto a qué nos nutre, respecto a qué pensamos, respecto a si estamos con nuestros chequeos al día, etcétera. ¿Y por qué es tan importante que nosotros nos conectemos con el autocuidado? Y es porque si nosotros tenemos estas medidas, ponemos estos límites, filtramos nuestros hábitos, nuestras acciones, vamos a lograr tener un equilibrio, llamémoslo así. O sea, vamos a estar en salud, en todas las esferas, física, emocional, social también, etcétera. Vamos a estar funcionando en equilibrio. Entonces, el mismo hecho de estar escuchando esta presentación ya es una medida de autocuidado, porque en el fondo estamos buscando información para poder entender cómo podemos tener hábitos más saludables. Y aquí puse algo que es bien común. Bueno, la mayoría de las enfermedades en los hombres son diagnosticadas bien tarde, ¿ya? Suelen ser un poco más severas, algunas, depende ahí de varios temas, pero pasa mucho algo que en realidad quiero conversarlo aquí también en esta introducción y que está relacionado con el autocuidado, y es que los hombres van menos al médico. Generalmente son mucho más reacios que las mujeres. Las mujeres en general tenemos un poco más este hábito de acercarnos a los centros de salud, el mismo hecho de la salud ginecológica, de estar haciéndonos exámenes anuales, de que la maternidad también nos acerca mucho más a los centros de salud. Pero esto no debiera ser así, debería ser igual, tanto para el género masculino como femenino. Los hombres también deberían tener esta cercanía, hacerse su chequeo, también hacer sus consultas en la esfera de salud sexual, etcétera. Pero no existe esto, como que también tiene que ver como con una visión un poco ya más bien histórica de la vulnerabilidad y lo que significa. Ya hay como un pequeño temor ahí inculcado respecto al género que tenemos que romper, porque nos daña. En el fondo, la mayoría de los hombres, sus patologías de salud mental o las enfermedades llegan cuando ya son muy, o más bien avanzadas o molestas, ¿ya? Entonces, eso tenemos que cambiarlo. Acá como que generalmente las estadísticas en los consultorios son más de mujeres consultando. Así que cambiemos eso, conectémonos con el autocuidado para que tengamos una vida equilibrada en todas las esferas, ¿ya? ¿Y cómo influye esto de que los hombres estén menos cercanos a los centros de salud? En que las enfermedades son diagnosticadas más tardíamente, etcétera. Lo mismo que les decía, o sea, hay mayor mortalidad en algunos cuadros. Por ejemplo, eh, los hombres en general tienen más incidencia de infarto que las mujeres, pero las mujeres tienen por algo más bien, cuando tienen infarto son más graves que los hombres, ¿ya? Entonces, hay igual diferente comportamiento de diferentes enfermedades, ya más allá de la cercanía o no de los centros de salud, pero se ve igual una relación respecto a la motivación del autocuidado en el género masculino que tenemos que nos influye en toda la esfera de nuestra vida y que espero que desde hoy día lo integremos, ¿ya?
Hablemos un poquito de las cifras en Chile. Esto es del 2000 al 2009, no está tan actualizado, pero no ha cambiado mucho la situación. Estos son cifras del Ministerio de Salud y aquí estamos hablando de cuáles son las causas de mortalidad en hombres, las principales causas. Se mueven más o menos similar en realidad, pero estamos hablando de las enfermedades isquémicas del corazón, o sea, las enfermedades del sistema circulatorio, que también son las más frecuentes en las mujeres, ¿ya? Eso no va a cambiar, porque tiene mucha relación o más injerencia o más relación con los estilos de vida, entonces se nota un poco más la relación en general en toda la población. Las enfermedades cerebrovasculares, que son también enfermedades en realidad del sistema circulatorio, que también se afectan vasitos, y les voy a explicar un poquitito porque seleccioné aquí algunas que son las más frecuentes en los hombres y se los voy a comentar a grosso modo. Lo otro son las enfermedades al hígado y la cirrosis, que también las vamos a hablar. La cirrosis es, ahí se los voy a comentar, dejémoslo para la siguiente diapositiva. Y los tumores malignos, en este caso de estómago, pero yo decidí en esta presentación, como es más dirigido al género masculino, dirigirme directamente al tumor maligno del género, que en este caso es el de próstata, que también es una de las causas, como ven acá, igual está entre las causas mayores de mortalidad, para que lo conversemos, ¿ya? Entonces vamos a hablar un poco de las enfermedades cardiovasculares de manera general, de las enfermedades cerebrovasculares, un poco de este tema de afecciones del hígado, generalidades, y nos vamos a saltar a los tumores de la próstata, un poquito para identificar lo que son como las patologías y las enfermedades más frecuentes y que en este caso, en esta estadística estamos viendo que tienen mayor mortalidad, ya, para que lo conversemos. Entonces, las enfermedades más frecuentes que yo les seleccioné, aquí está lo mismo que les dije. Tenemos el cáncer de próstata, la cirrosis hepática o enfermedades del hígado, tenemos las enfermedades cerebrovasculares y las enfermedades cardiovasculares. Bueno, partamos un poquito con este monito que tenemos acá primero y acá, ¿ya? Tenemos esta famosa cirrosis, ¿ya? Enfermedades del hígado. La cirrosis habla de un cambio de la estructura de cómo está formado el hígado. Se pone más fibroso, se pone más de ser de un elemento mayor, como que empieza a tener más este elemento más fibroso, más endurecido, que a la larga produce disfunciones y alteraciones en el hígado, y el hígado es nuestro gran depurador, nuestro gran amigo. Entonces, tener afecciones en el hígado no es bueno. ¿Cuáles son las causas? Las causas de esta cirrosis o de estas enfermedades del hígado generalmente tienen que ver con el consumo de alcohol, consumo desmedido de alcohol, claramente, crónico. También algunas infecciones virales, algunas hepatitis, que en realidad hay poco y nada se puede manejar, pero si uno está cerca de algún centro de salud, igual puede empezar a tiempo a cuidar su hígado, ¿cierto? A pesar de que yo tuve una infección, tengo una predisposición, etcétera, pero yo puedo conversar con alguien que me explique cómo cuido mi hígado, ¿ya? Bueno, a veces tiene que ver con consumo excesivo de fármacos, principalmente está más bien asociado a todo lo que sea tóxico en exceso, ¿ya? Y que empieza a producir esta alteración de la estructura del hígado. Lo otro que puede producir esta alteración de la estructura del hígado puede ser el exceso de grasa. Nosotros tenemos mucha grasa, después podemos llegar a tener hígado graso, porque la grasa empieza porque nuestro hígado, nuestro gran depurador, intenta hacer maravillas, ¿y qué hace? Se queda con grasa. Ya aparece el famoso hígado graso. Entonces, ese hígado graso, cuando ya son muchos años, yo no me he cuidado, etcétera, puede pasar cirrosis, ¿ya? Y bueno, algunas infecciones también del sistema inmune pueden producir cirrosis. Esos son algunos para comentarle. Más que en el fondo hablar de las causas, preocupémonos de cómo prevenirlo y cuáles son los síntomas para que los reconozcan. Cuando uno tiene enfermedad del hígado, de partida le cambia la piel, generalmente más amarillento, también tiene picazón, por lo mismo, porque este color amarillo produce mucha picazón, ¿ya? Pueden haber alteraciones del apetito, a veces se produce un aumento de volumen de la guatita así grande que se llama citis, como que hay líquido, eso ya son casos más extremos, sí. Y también pueden haber alteraciones de la coagulación, o sea, esto es más moretones, más fatiga, porque el hígado tiene relación con la coagulación. Entonces, hay alteraciones bastante como generales, que son en casos ya más severos se empiezan a notar, ya como este tema de la citis, que cuando hay líquido en la guatita. Pero por eso es tan importante que tomemos en serio esta presentación y nosotros
nos acerquemos a los centros de salud, tengamos nuestros chequeos, yo les voy a comentar en otra diapositiva cuáles son esos chequeos y de esa forma nunca vamos a llegar a tener cirrosis porque vamos a tener la comunicación con profesionales y vamos a tener los exámenes al día. ¿Ya? La otra patología que tenemos acá es el cáncer de próstata. Con los años la próstata, que es un órgano que tiene que ver con secreción de fluidos en el hombre, em, la próstata puede tender a crecer, no es anormal, ¿ya? El punto es que puede crecer porque se hipertrofia, se dice, que no es anormal en los hombres, pero eso no se puede diferenciar con un cáncer. O sea, los síntomas de la famosa hipertrofia que se produce por la edad a veces también pueden similar, son bastante similar a los del cáncer, para no decir que son iguales, ¿ya? Entonces, si uno tiene alguno de estos síntomas que yo les voy a comentar ahora, tiene que hacerse sí o sí el examen para ver que es un examen contacto y que también es un examen de sangre para poder diferenciar si esto es un crecimiento, una hipertrofia de la próstata nomás, ¿ya? O tiene que ver con algún crecimiento maligno, como un cáncer de próstata, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Que, por ejemplo, tengamos dificultad para empezar, estos en los varones que tengan dificultad para empezar a orinar, que tengan que hacer esfuerzo, que el flujo de la orina sea débil, que el chorrito se interrumpa frecuentemente, como si hubiera algo que estuviera impidiendo, ¿ya? Que en la noche tenga que ir varias veces al baño, porque siento que la vejiga no está vacía, siempre siento que hay algo, porque está grande, está tapando ahí la salida de la orina. Dolor o ardor al orinar, sangre en la orina o en el semen, y dolor persistente también en la zona más baja de la espalda, las caderas, o dolor al eyacular, ¿ya? Hay varios estudios que se hacen, etcétera. Eso ya, si tenemos algunos de estos síntomas, tenemos que hacernos, pero sí por protocolo, yo recomiendo acercarse a su médico ya sobre los 40 años para tener esta conversación. Preguntar si tienen indicación de hacerse el examen, sí o no, ¿ya? Lo ideal es que sí, sí tenemos síntomas, antecedentes familiares también, ¿ya? Pero esa decisión igual está como en cambio, como las recomendaciones. Entonces yo siempre recomiendo, como los hombres ahora, después de ver esta presentación, van a estar yendo a consultar sus cosas al profesional, no a la vecina ni a lo que diga la señora. Entonces no vamos a tener problemas con la pesquisa de los exámenes y el tacto, que es más importante todavía. ¿Ya? Súper. Entonces, eso sobre la cirrosis y el cáncer de próstata, y ya vamos a hablar de las enfermedades de los vasitos. Estas dos, que son las enfermedades cerebrovasculares y cardiovasculares, son enfermedades de los vasos. Y como yo les he hablado en otras presentaciones, habla de que en el fondo los vasitos, creo que tengo una imagen, no, pero los vasitos empiezan a taparse de una pequeña estría con los años, con nuestros hábitos de grasita. Hay otros efectos y hay otras cosas más que pasan entre medio y que empiezan a tapar los vasitos. Estos vasitos se tapan y de ahí se empiezan a producir alteraciones en algunos órganos. ¿Cuáles órganos? ¿Qué son las enfermedades cardiovasculares? Son un grupo de desórdenes que principalmente alteran los vasos del corazón, pero también podemos hablar de que estas enfermedades cardiovasculares pueden afectar también otros órganos, como por ejemplo los vasos del riñón y otro tipo de trombosis también, como las del cerebro, que son los accidentes cerebrovasculares. ¿Ya? Entonces, estas como que se empiezan a tapar estos vasos y yo puedo empezar a tener infarto, puedo tener enfermedades cerebrovasculares, que son que estos vasitos del cerebro se empiecen a tapar, ¿ya? Puedo empezar a tener trombosis o embolias, que son como la trombosis cuando se tapa y la embolia es cuando este tapón se mueve y se va a otro sitio. Y pueden haber embolias importantes, como que tapen vasos del pulmón. Entonces, empezamos a tener alteraciones de los vasos de nuestro cuerpo, ¿ya? Estos generalmente son enfermedades que son de hábitos de años. Entonces, por eso es tan importante que tengamos hábitos saludables, que tengamos enfermedades también en los vasos de las piernas, como que empecemos a tener cambios de la coloración, que empiecen que haya menos riego, de ahí que empiece con dolor en las piernas. Todo eso estamos hablando de que nuestros vasitos están juntando una estría, un tapón. Así que, ojo, ahí enseguida cambios de estilo de vida, o sea, antes, ahora mejor. Ahora se empiezan los cambios de estilo de vida. Entonces, los peores desenlaces, que son los que matan a los hombres y en general a las mujeres también, tienen que ver con los infartos
y que son cuando se tapa un vasito importante del corazón y este corazón se le muere una parte del músculo y ya no puede latir bien y eso no permite bombear. Lo mismo que se tapen vasitos en el cerebro y eso hace que se muera un pedacito del cerebro y eso permite, o sea, puede matarte dependiendo del sector, ¿ya? O dejarte con muchas secuelas, ¿ya? Entonces, hay como factores, más que factores de riesgo, digamos como precursores de estas enfermedades cardiovasculares y que nosotros tenemos que estar pesquisando en nuestro consultorio y que tenemos que conocer. La obesidad. Tenemos que preocuparnos de nuestro peso, no por algo estético, porque tenemos que ser saludables, ¿ya? Tenemos que estar en equilibrio. La obesidad es un factor mayor de riesgo. El tabaquismo, el cigarro, el alcohol, ¿ya? Las enfermedades crónicas, que le llaman, son la hipertensión, la diabetes, la dislipidemia, que son la enfermedad de las grasas, ¿ya? El sedentarismo, ¿ya? El que no hagamos actividad física. Todo esto afecta directamente en todos nuestros vasos y podemos desencadenar estas enfermedades de los vasitos. Entonces, yo les traigo acá, antes de eso, aquí aprovechamos esta diapositiva para cuáles son los problemas cardíacos y más o menos los síntomas para identificarlo. Ojalá no lleguemos a identificar esto porque ya estamos con los vasos tapados, así que tenemos que hacer un manejo rápido, ¿ya? De cambios de estilo de vida y de seguimiento profesional. Síntomas: dolor en el pecho, fatiga, dificultad para respirar, debilidad general, ¿ya? Cambios en el color de la piel, ¿ya? Eso ya estamos hablando de algo más o menos avanzado. Y consejos que van a ir a influir en todas las áreas de nuestra vida. Aquí tenemos los consejos para cuidar a nuestro corazoncito. ¿Y cuáles son estos que tienen que ver con los cambios de estilo de vida? Comer de manera equilibrada, o sea, comer alimentos de diferentes colores porque nos asegura las vitaminas, los minerales. No, en el fondo, preocuparnos de no comer grasas de mala calidad, sino grasas de buena calidad. ¿Cuáles son las de mala calidad? Todo lo que es fritanga, todo lo que viene envasado, todos los procesados, todos los embutidos, comer su comida preparada así en la casita, ojalá, etcétera, ¿ya? Hacer deporte, ojalá diariamente, ¿ya? Lo mínimo es que hagamos 150 minutos de ejercicio moderado a intenso, semanal, pero lo mínimo para tener un pequeño beneficio a nivel cardiovascular. Pero si queremos tener muchos beneficios, todos los días, deporte, ¿ya? Aunque sea media hora, ¿ya? Controlar el estrés. El exceso de cortisol en la sangre afecta a todo nuestro sistema y entre eso produce alteraciones del metabolismo, alteraciones del azúcar, alteraciones de la grasa, uff, todo. O sea, entonces, si nosotros estamos con algún cuadro de eso, o pedir ayuda con psicología, o ver qué podemos hacer, etcétera. Pero hay que tomar cartas en el asunto. Cuidar los niveles de glucosa del azúcar, o sea, quiere decir que si vamos a comer algo dulce, que por lo menos sea algo dulce natural, de una manzana, de una fruta, ¿ya? No de un chocolate, que además trae grasa, millones de condimentos, cosas, es un procesado, ¿ya? Todo lo que venga envasado, si queremos ser rígidos, fuera, ¿ya? Controlar tu presión arterial, claro. Yo les voy a dejar las recomendaciones ahora de más o menos de cuánto. Controlar tu peso también, también se los voy a dejar ahí, pero eso claramente más que con el IMC, hay otras medidas también, como el índice de la cintura, que eso verlo ojalá con profesionales, con nutricionistas, con medicina. Ahí pueden tomar ahorita ustedes, que en el fondo es para poder ver si la circunferencia de cintura habla un poco de nuestro riesgo cardiovascular, porque la grasa malita tiende a hacer de que nos pongamos panzones, y ese tipo de grasa es mucho más mala que la otra grasa que se te va a los muslos, ¿ya? Ninguna es tan buena, pero a nivel que afecta más al corazón es la que está central. Revisar los niveles de colesterol, ahí yo les voy a dejar recomendaciones, dejar de fumar claramente. Y por eso es tan importante que nosotros tengamos relación con nuestros médicos, etcétera. ¿Por qué? Porque hay caso a caso. O sea, si yo tengo antecedentes familiares de que mi papá tuvo un infarto a los 40 años, es un manso antecedente cardiovascular. O sea, necesito ya preocuparme de mi salud, ya, etcétera. Por eso es tan importante tener la comunicación y hacer todas nuestras consultas y que nos estén evaluando constantemente. La otra
enfermedad que también cae dentro de las enfermedades cardiovasculares y que la vimos en este, para contarles un poco sobre los síntomas en agudo, de cómo se puede identificar, es este famoso embosia en el cerebro, podríamos decir. ¿Ya? Y aquí en el fondo estamos hablando de lo mismo que les digo, pero una vena que se obstruye a nivel cerebral. ¿Ya? Y entonces, ¿cuáles son los síntomas? Generalmente nuestro cerebro maneja todas las actividades de nosotros. Entonces, si yo tengo un accidente cerebrovascular, voy a tener debilidad en un brazo, no lo voy a poder mover, así como de un rato para otro, no puedo mover todo el lado derecho, no puedo mover la pierna, no puedo mover el brazo, ¿ya? Me cuesta hablar, me cuesta tragar. Estamos hablando de que toda la parte motora de mi cuerpo no está funcionando bien. O a veces pierdo el equilibrio, empiezo a tener como pérdidas del equilibrio de un rato para otro, y eso tiene que ver de que el cerebelo, que es una de las partes del cerebro, quizás puede, hay hartas causas, ¿ah? Pero hay que descartarlo enseguida. Si ustedes tienen alguno de esos síntomas, tienen que ir a descartarlo a la urgencia. O sea, si yo empiezo a tener vértigo en agudo, así como mucho vértigo, es cuando te da vuelta todo. Empiezo a tener problemas con que no puedo caminar, estoy así como muy de que pierdo el equilibrio, hay que ir y consultar, no vaya a ser de que nuestro cerebelo haya tenido un infarto, pero generalmente va asociado a pérdida del habla, que no puedo tragar de manera repentina, pérdida súbita de la fuerza en alguna pierna o en algún brazo, o que mi cara se, se desregula, digamos lo que pierde la simetría, digámoslo de alguna forma. A veces tiene que ver con infecciones virales, otras cosas, pero tiene que descartarlo enseguida. Más si tiene antecedentes cardiovasculares. O sea, pierde la simetría, etcétera. Ya, no podemos ir la lengua. Todo lo que tenga que ver con ese tipo de alteraciones, a la urgencia enseguida para que descartemos esto. A veces no necesariamente solo es una ACV, ¿ya? Pero como no podemos adivinarlo, a la urgencia. Recomendaciones de chequeo según la etapa, ¿ya? Esto es súper importante. Ya sobre los 15 años y más, yo creo que es importante, claramente, tener este primer acercamiento ya más bien del tipo adulto con un profesional para comentar nuestros antecedentes, nuestros estilos de vida, para que nos hagan recomendaciones. Ahí se nos va a medir ya sobre los 15 años y más cómo está nuestro peso, si no, si sí, quizás es necesario ya hacer derivaciones a nutricionista o a psicología, por ejemplo, si necesitamos ver el tema antitabaco o ya si estoy teniendo vida sexual, empezar también algún chequeo de algunos marcadores de ese tipo, ¿ya? Y una toma de presión y de azúcar, empezar ya a pesquisarlo, ¿ya? Bueno, y tenemos recomendaciones de las mujeres sobre la mamografía y el PAP, pero en general ya o sea, sobre los 40 no debería pasar sin que yo me haya hecho un examen de sangre, ¿ya? Eso no debería pasar. Pero ya sobre los 18 años, en el fondo, y por eso es caso a caso, según mi estilo de vida, según todo. O sea, que hay unas recomendaciones básicas, pero no son del libro. O sea, nosotros no somos un libro ni está todo escrito en nuestro cuerpo. Así que todo esto es totalmente caso a caso, según mi propia visión, ¿ya? Respecto a los cánceres, claramente que si yo estoy con sintomatología digestiva cuando como grasita, que me duele la parte derecha, y más si tengo más de 40 años, ¿ya? O antecedentes en la familia de este tema de los cálculos, y fumo y como mal, como mucha grasita. O sea, hay que hacerse una ecografía, ¿ya? ¿Por qué? Porque puede ser simplemente un cálculo, pero también hay cáncer de vesícula, es uno de los más frecuentes también que tenemos. Así que súper importante, no dejarlo pasar. El cáncer de estómago, en realidad, la sintomatología y las banderas rojas son bien claras. Tienen que ver con sangre en las deposiciones, baja de peso, anemia, ¿ya? Esas cosas. Pero en general, si yo tengo sintomatología digestiva, yo espero que después de esta presentación ustedes estén al tiro con algún profesional, así no se nos va a pasar ningún tipo de chequeo. Pero se recomienda ya, y más si tengo antecedentes familiares, quizás tengo que hacérmelo antes, por eso es tan importante el caso a caso. En caso de antecedentes familiares, es recomendable hacer la endoscopía a partir de los 50, ¿ya? Igual depende del antecedente, por eso les digo, eso es totalmente reevaluable, ¿ya? Y lo otro es, bueno, el cáncer de pulmón, que claramente si yo fumo eh, y empiezo con tos y tos con sangre, tengo enseguida que hacerme exámenes, ¿ya? O sea, yo tengo tos crónica, estoy tosiendo todo el tiempo, puede ser que tenga otro tipo de enfermedades del pulmón, etcétera, pero hay que acercarse, y más si ya tengo más de 50 años, ¿ya? Lo otro es que igual ya son los 50 años, si yo, por ejemplo, tengo antecedentes de algún tipo de cáncer digestivo, como de la guatita o del colon, hacerme, ojalá, un examen de caquita que se llama test de hemorragia oculta en deposiciones, ¿ya? Que igual nos ayuda. Si no tengo síntomas, y si tengo síntomas, espero que antes ya hayan ido, pero si no, no pueden pasar
esta edad, ¿ya? Sin hacerse, y con síntomas me refiero a las banderas rojas que yo les dije, ¿ya? Generalmente cuando ya estamos con esos síntomas porque estamos con un cáncer ya más o menos no avanzado, pero sintomático. No tenemos baja de peso, tenemos anemia, tenemos algún tipo de sangrado por alguna vía, o tanto rectal, o en la tos, o no intolerancia alimentaria, así puro vómito, ¿ya? Y bueno, sobre el tema del cáncer digestivo del colon, se sugiere, como les decía, hacer las hemorragias ocultas de posiciones sobre los 50 años. Si tengo sintomatologías, pero ya lo habíamos hecho en ese minuto porque ya habíamos consultado. Y ahí, caso a caso, se puede sugerir la colonoscopía, que es el examen donde se mira el colon, lo mismo que la endoscopía, que son unas mangueritas, ¿ya? Son procedimientos indoloros, seguros, pero que hay que ir evaluando. En realidad, estos son como sugerencias generales, pero todos caso a caso. Pero es tan importante que si yo no me siento en equilibrio de salud física, tengo que acercarme y hacer las consultas, ¿ya? Y bueno, los tips de autocuidado son siempre los mismos. Siempre volvimos a lo mismo, ¿ya? Cuando yo quiero evitar el cáncer, quiero evitar las enfermedades cardiovasculares, siempre volvimos a los pilares del estilo de vida, que son la clave donde puedo evitar el 80% de las enfermedades cardiovasculares y el 60% de los cánceres, más allá de mi genética, ¿ya? ¿Y cuáles son? La alimentación saludable, donde nosotros ya hemos hecho varias ponencias al respecto, si no, tú puedes pedir ahora con un nutricionista y que te guíe respecto a tu alimentación. Actividad física, donde yo les he hablado muchas veces sobre eso. Dormir bien, cuidar el tema del estrés también, porque ya hemos hablado también de las consecuencias que tiene el estrés. Dormir de buena manera es no naturalizar que no puedo dormir bien, hay que pedir ayuda con psicología, con medicina. Todo esto lo podemos manejar las diferentes especialidades y esa es la idea de trabajar con alguien de manera multidisciplinaria, ¿ya? Claramente hay que abandonar el tabaco, la droga, ¿ya? De cualquier tipo, no, no hay ni una indicación en ningún caso. El alcohol tampoco, ¿ya? Es decir, si me puedo tomar un vasito, de que puede, puede. Pero si yo quiero ser bien estricto y realista, nutricionalmente, el alcohol no es un alimento, no lo necesita tu cuerpo. Así que si me preguntan de qué puedes, puedes, pero no hay indicación médicamente de eso, ¿ya? Tener una buena hidratación y el bienestar psicológico, que es fundamental porque nuestro bienestar psicológico afecta a todo nuestro organismo. Si yo me siento desbalanceado en mi área emocional, es probable que también voy a tener medidas que pueden afectar a mi salud, como fumar, como no comer, ¿ya? Entonces es súper importante también preocuparnos de eso, no solo por las consecuencias, consecuencias indirectas a nivel orgánico que no vemos de nuestras decisiones, y porque la idea es lograr un equilibrio en todas las esferas de nuestra vida, ¿ya? Así que eso les traía hoy día. Espero que les haya gustado, la verdad. Al parecer no hay dudas. Igual nosotros acá tenemos un equipo multidisciplinario. Yo también les puedo responder todas las consultas que aparezcan. Y el objetivo aquí es poder reconectar con el autocuidado, reconectar con esta manera hermosa de tener amor propio, que en el fondo de hacernos cargo de nuestra salud de manera integral y de manera responsable, porque YouTube, porque Google tienen mucha información. Pero ¿cómo sabemos cuál filtrar y cuál es real? Entonces, ojo con eso, que pasa mucho, ¿ya? No esperar hasta el final, no sirve de nada que demos todo por trabajar si a la larga después podemos tener algo grave que no nos baja ni siquiera a trabajar. Yo siempre se los digo a mis pacientes. Así que eso, los espero en consulta y nos vemos también en otros talleres acá por Humana Consultores. Muchas gracias por su atención.